El deseo, he aprendido, es una moneda volátil. Durante 10 años, pensé que mi matrimonio con Isabella estaba respaldado por una fundación de amor e historia compartida. Aquella noche, en nuestro apartamento en la Ciudad de México, descubrí que en realidad estaba vinculado a la cotización futura de mi éxito profesional. Isabella, con el timín impecable de una mala inversora, acababa de vender todas sus acciones, un poco demasiado pronto. Mi nombre es Alejandro, soy ingeniero. Hace 5 años, dejé un trabajo seguro y bien remunerado para fundar mi propia empresa de consultoría en energía sostenible. Era mi sueño. Era arriesgado, lo sabía. Invertí todos nuestros ahorros, cada gota de mi energía, en este proyecto. Pasaba las noches en vela, no en bares, sino frente al ordenador, diseñando sistemas, buscando inversores, luchando por construir algo de la nada. Isabella, al principio, era la pareja que me apoyaba. Pero su paciencia, descubrí, tenía una fecha de caducidad mucho más corta que mi plan de negocios. El nosotros comenzó a morir lentamente, reemplazado por su yo y un toque acusatorio. La admiración que tenía por mi valentía se transformó en resentimiento por nuestra falta de liquidez. Las conversaciones se convirtieron en un interrogatorio financiero. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así, Alejandro?, preguntaba a ella, mientras hojeaba una revista de viajes. Sofía y su marido se fueron a Europa de nuevo. ¿Y nosotros? Atrapados en este apartamento. Esa, empresa, tuya, no es hora de admitir que fue un error y buscar un trabajo de verdad. Yo le pedía paciencia. Estaba cerca. Lo sentía. Estaba en la fase final de negociación de un proyecto gigantesco, uno que podría cambiar nuestras vidas para siempre. Un contrato para desarrollar la infraestructura de energía solar para un nuevo complejo turístico en la Riviera Maya. Pero para ella, la promesa del futuro era un cheque posfechado que ya no estaba dispuesta a esperar para cobrar. La noche del veredicto fue tranquila. Yo estaba en la mesa del comedor, que se había convertido en mi oficina, revisando los últimos detalles de la propuesta. Ella se acercó, una copa de vino en la mano, con la expresión controlada de quien está a punto de anunciar una decisión de negocios. Alejandro, necesitamos hablar, dijo. Levanté la vista, cansado, pero esperanzado de que fuera una tregua. Claro, mi amor. ¿Qué pasa? No aguanto más, dijo ella, la voz fría, sin emoción. Esta incertidumbre, esta obsesión tuya. Te miro, siempre cansado, siempre preocupado por un futuro que nunca llega, y, ya no siento nada. El hombre del que me enamoré no era así. Hizo una pausa, tomando un sorbo de vino. Ya no siento deseo por ti. Quiero el divorcio. Sus palabras no me golpearon con la fuerza de un puñetazo. Fue más como el clic silencioso de una pieza final encajando en un rompecabezas que me negaba a ver. La imagen final era la de una mujer que no amaba al hombre, sino la proyección de su éxito. Y la proyección estaba tardando demasiado. La miré. El hombre cansado, el marido preocupado. Y, en lugar de rogar, de discutir, de defenderme, una extraña calma se apoderó de mí. Estaba demasiado cansado para luchar por alguien que ya se había rendido. Está bien, Isabella, dije, mi voz sorprendentemente firme. La reacción de ella fue de puro shock. Esperaba lágrimas, súplicas. Mi aceptación pasiva la desarmó. Está bien, tartamudeó. Sí. Si es lo que quieres, no voy a atarte a mí. Se quedó mirándome, perpleja, mientras yo me volvía hacia mi portátil. El veredicto había sido dictado. Y yo, silenciosamente, lo acepté. La semana que siguió fue la más extraña de mi vida. Vivíamos como fantasmas en el mismo apartamento. Ella, aliviada y ya planeando su nueva vida de soltera. Yo, sumergido en el trabajo, enfocado en dar el último y más importante paso de mi viaje profesional. El miércoles, envié la propuesta final para el proyecto de la Riviera Maya. El jueves, mi abogado me llamó para concretar los detalles de la demanda de divorcio. El viernes por la mañana, la vida dio un vuelco. Sonó el teléfono. Era el CEO del consorcio de inversores.
Su voz era eufórica. Alejandro, tu propuesta fue espectacular. Innovadora, eficiente. El consejo la aprobó por unanimidad. El contrato de $10 millones es tuyo. Colgué el teléfono y me quedé en silencio durante un minuto entero, mirando la pared. $10 millones. Años de sacrificio, de noches en vela, de no a viajes y cenas, todo validado en una sola llamada. No grité. No celebré. Solo sentí una ola de vindicación tan intensa que casi me mareó. Mi primera llamada no fue para Isabella. Fue para mi abogado. Doctor Ramírez, buenos días. Noticias frescas. Acabo de cerrar un contrato sustancial. Quiero crear una nueva empresa para gestionar este proyecto, inmediatamente. Y quiero que la demanda de divorcio se presente hoy, antes de que se firme nada en este contrato. La nueva empresa no formará parte de los bienes conyugales. Mi segunda llamada fue a un agente inmobiliario de lujo en Polanco. Estoy buscando un apartamento para alquilar. El presupuesto es generoso. La noticia, en nuestro círculo, viaja rápido. Un contrato de esa magnitud no se mantiene en secreto por mucho tiempo. Al final de la tarde, mientras visitaba un apartamento espectacular con una vista que hacía que el nuestro pareciera la ventana de un sótano, mi móvil personal comenzó a sonar. Miré la pantalla. Isabella. Dejé que sonara. La llamada se cortó. Segundos después, un mensaje. Alejandro, necesitamos hablar urgente. Me enteré de tu proyecto. Felicidades. Creo que nos precipitamos. Fue un error. Por favor, contéstame. El teléfono sonó de nuevo. Era ella. La mujer que, hace menos de una semana, ya no sentía deseo por mí, ahora estaba desesperada por hablar conmigo. El olor del éxito, aparentemente, era un afrodisíaco poderoso. Miré el móvil sonando en mi mano, su nombre parpadeando en la pantalla. Sentí una sonrisa fría formarse en mis labios. Rechacé la llamada. Y rechacé la segunda, y la tercera. Luego, con el agente esperándome pacientemente, le envié un único y corto mensaje de texto de vuelta. Un mensaje que aprendí de mi abogado a usar para todos los futuros intentos de comunicación. Isabella, me alegra que estés siguiendo mi éxito profesional. Para cualquier asunto relacionado con nuestro divorcio, por favor, dirige todas las preguntas a mi abogado. El número es este. Luego, hice lo que debería haber hecho años atrás. Bloqueé su número, silencié al fantasma de mi pasado y volví mi atención a la vista panorámica de mi nuevo y espectacular futuro. Los días que siguieron al bloqueo del número de Isabella fueron un huracán de actividad. Me mudé de nuestro antiguo apartamento en la Condesa al ático que había visitado en Polanco. El espacio, antes un símbolo de un futuro hipotético, se convirtió en mi cuartel general. Cajas de cartón con mis pertenencias compartían el espacio con planos de proyectos y maquetas. Mientras el divorcio transcurría, frío e impersonal, a través de nuestros abogados, mi vida profesional explotaba a una velocidad vertiginosa. Creé la nueva empresa para gestionar el contrato de la Riviera Maya, una entidad legal completamente separada de mi vida conyugal. Contraté un equipo, los mejores jóvenes ingenieros y diseñadores que pude encontrar. El hombre que, semanas antes, trabajaba solo en una mesa de comedor, ahora lideraba reuniones en una sala de conferencias con vistas a la Ciudad de México. La energía era eléctrica. El cansancio que antes me definía fue reemplazado por una adrenalina alimentada por un propósito y, por primera vez, por un éxito rotundo. Mi abogado, el doctor Ramírez, era una fortaleza. Los intentos de Isabella de reclamar una parte del nuevo contrato fueron metódicamente desmantelados. La demanda de divorcio se había presentado antes de la firma del contrato. Su deseo se había acabado en un momento muy inconveniente para sus finanzas. Ella, que me había juzgado por mi rendimiento financiero, ahora se veía obligada a observar, desde fuera, el ascenso espectacular de la empresa que abandonó en la víspera de su lanzamiento. Mientras mi imperio profesional se erigía, comencé a reconstruir al hombre que lo habitaba. Con el primer anticipo del contrato, contraté a un estilista personal.
Cambié mis vaqueros gastados y camisas de ingeniero por trajes bien cortados y zapatos de cuero. No por vanidad, sino como una armadura, un uniforme para el nuevo CEO en el que me estaba convirtiendo. Comencé a frecuentar el gimnasio de mi nuevo edificio, cambiando la grasa del estrés por músculos de disciplina. Me miraba en el espejo y veía a un extraño, un hombre con un brillo en los ojos que no había visto en una década. Isabella, al darse cuenta de que la vía legal era un callejón sin salida, intentó un enfoque directo. Una tarde, la recepcionista de mi nueva oficina me llamó. Señor Vargas, la señora Isabella está aquí en la recepción. No tiene cita, pero insiste en hablar con usted. Sentí un escalofrío, mi respuesta fue inmediata y firme. Mariana, por favor, informe a la señora que, como se le indicó, toda comunicación debe hacerse exclusivamente a través de nuestros abogados. No tiene permiso para subir. Colgué, el corazón latiendo un poco más rápido. Fue la primera prueba real de mi nueva fortaleza. Y los muros habían resistido. Lo intentó de otras formas. Mensajes a través de amigos en común, correos electrónicos enviados a mi dirección personal. No respondía ninguno. Creé una regla de cortafuegos en mi vida: cualquier paquete de datos procedente del remitente Isabella debía ser descartado sin ser leído. Aquella noche, estaba en el balcón de mi nuevo ático, una copa de tequila en la mano, mirando el mar de luces de Polanco. Ya no sentía la sombra de Isabella, ni el dolor de su rechazo. La mujer que me sentenció por un fracaso que solo ella imaginaba, no tenía lugar en este nuevo mundo de éxito concreto que estaba construyendo. Había vendido sus acciones a la baja, en el preciso momento en que la empresa Alejandro Vargas estaba a punto de tener la salida a bolsa más espectacular de su historia. La reconstrucción estaba completa. La fortaleza, finalmente, estaba erigida. Los meses que siguieron fueron de una intensidad controlada. Mientras mi nueva empresa crecía a un ritmo vertiginoso, la demolición legal de mi matrimonio proseguía con una lentitud burocrática. Isabella, a través de sus abogados, lo intentó todo. Intentó anular nuestro acuerdo prenupcial, intentó argumentar que el contrato de $10 millones era fruto de esfuerzos conyugales, a pesar de haber sido firmado después de nuestra separación de hecho. Cada nueva petición suya era recibida por el doctor Ramírez con una calma divertida y rebatida con una precisión quirúrgica. Finalmente, llegó el día del veredicto final. Yo estaba en una reunión con los inversores en la sala de conferencias de mi oficina. Mi móvil vibró. Era un mensaje del doctor Ramírez: se acabó, Alejandro. Divorcio finalizado. Hemos ganado en todos los puntos. Ella recibe solo lo estipulado en el acuerdo prenupcial. El contrato y la nueva empresa son 100% tuyos. Felicidades. Leí el mensaje, respiré hondo y volví a mi presentación, sin que mi expresión cambiara. La guerra había terminado. Yo había ganado. Pero la victoria no me trajo euforia, solo un profundo y silencioso alivio. El capítulo estaba, por fin, cerrado. Con el fantasma de Isabella legalmente exorcizado, me sumergí en la construcción de mi nuevo paisaje vital. Mi apartamento en Polanco, antes un caótico espacio de trabajo, se transformó en un hogar. Contraté a una diseñadora de interiores, no para crear un escaparate, sino para ayudarme a traducir mi personalidad en un espacio. Las paredes se llenaron de arte mexicano contemporáneo, los muebles eran una mezcla de diseño moderno y confort. La casa se convirtió en mi santuario, un lugar de paz y belleza que era la antítesis del apartamento apretado y lleno de tensión que compartía con Isabella. Comencé a cuidarme, no con la furia de un hombre recién traicionado, sino con la constancia de un hombre que ha aprendido a valorarse. Carreras matutinas en el parque de Chapultepec, cenas con el pequeño círculo de amigos que permanecieron leales durante mi fase de vacas flacas, y fines de semana explorando los pequeños pueblos mágicos en los alrededores de la Ciudad de México. No estaba buscando un nuevo amor. Estaba, por primera vez en mi vida, enamorado de mi propia compañía. Fue en ese estado de paz que conocí a Sofía. Mi empresa decidió patrocinar un evento benéfico para una fundación que construía viviendas sostenibles para comunidades rurales. Sofía era la directora de la fundación.
Nos reunimos para discutir el proyecto. Era inteligente, apasionada por lo que hacía, y tenía una mirada directa que no contenía ni una pizca de adulación. No estaba impresionada con mi dinero, estaba genuinamente interesada en la tecnología que mi empresa desarrollaba y en cómo podríamos aplicarla para ayudar a la gente. Nuestra conexión fue, desde el principio, intelectual. Hablamos de estructuras, de sostenibilidad, del impacto social de la arquitectura y la ingeniería. Al final de nuestra primera reunión, me encontré reacio a terminar la conversación. Me gustaría continuar esta conversación en un lugar menos formal, dije, un impulso que me sorprendió. ¿Quizás durante un café? Ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Me encantaría. Nuestra primera cita fue en un pequeño café en Coyoacán. Y allí, en medio del encanto histórico del barrio, me sentí cómodo para ser vulnerable. Le conté, de forma resumida, sobre mi divorcio. No como una historia de venganza, sino como una lección. Pasé por una separación difícil, dije. Aprendí de la manera más dura lo que realmente valoro en una pareja, lealtad, respeto y valores compartidos. Ella me escuchó con una empatía que no pedía detalles, solo entendía la esencia. Y luego, ella compartió un poco de sí misma. Habló de su propio divorcio, años antes, y de la alegría que encontró al dedicar su vida a una causa más grande que ella. En aquel café, sentí nacer un tipo diferente de deseo. No era la atracción febril y posesiva que una vez sentí por Isabella, basada en su belleza y en su energía social. Era un deseo tranquilo, maduro. Un deseo de estar cerca de esa inteligencia, de esa integridad, de esa alma bondadosa. Era un deseo por una pareja de iguales. En los meses siguientes, nuestra relación se profundizó. Fue una construcción lenta, cuidadosa, ladrillo a ladrillo. Cada encuentro, cada conversación, era un refuerzo más en la fundación que estábamos creando. Una noche, estábamos en mi balcón, mirando la ciudad. Pasé tanto tiempo de mi vida construyendo una empresa para demostrar mi valía a otra persona, dije, reflexionando en voz alta. Ahora, solo quiero construir cosas buenas. Con gente buena. Ella sonrió, y en esa sonrisa, no vi la evaluación de una inversora calculando mis activos, sino la cálida aceptación de una compañera. Parece un excelente plan de negocios, dijo, suavemente. Y por primera vez en más de una década, mirando a esa mujer a mi lado, sentí el deseo de construir un nosotros de nuevo. Pero esta vez, con la sabiduría de un ingeniero experimentado, sabía que la fundación no era de arena, sino de roca sólida, asentada sobre la verdad y el respeto mutuo. Pasaron 2 años. 2 años en los que la fundación de roca sólida que Sofía y yo comenzamos a construir se transformó en una fortaleza de amor y compañerismo. Mi empresa se convirtió en un referente en energía sostenible en México y el éxito del proyecto en la Riviera Maya abrió las puertas a otros, aún más grandes. Pero el éxito profesional era solo el telón de fondo de la verdadera construcción, nuestra vida juntos. Nos casamos en una ceremonia sencilla e íntima, en un jardín en Coyoacán, rodeados de un pequeño grupo de amigos y de la familia de ella, que me acogió como a un hijo. Nuestro apartamento en Polanco dejó de ser mi apartamento para convertirse en nuestro hogar, un espacio lleno no solo de arte y diseño, sino de risas, del olor del café que Sofía me preparaba por la mañana, y de los planes que hacíamos para el futuro. Parte de las ganancias de mi empresa ahora financiaba una nueva rama de la Fundación de Sofía, creando proyectos de energía limpia para las comunidades que ella ayudaba. Éramos un equipo, en la vida y en el trabajo, construyendo un legado que era mucho más grande que cualquier contrato de $10 millones. Rara vez pensaba en Isabella. Las noticias sobre ella llegaban como ecos lejanos, a través de conocidos en común. Había vuelto a la Ciudad de México, vivía una vida de apariencias, saltando de una relación a otra con hombres ricos, siempre en busca de la validación que el dinero parecía prometer. Era una espectadora perpetua de la felicidad ajena, atrapada en un ciclo de insatisfacción. El encuentro final, el epílogo que no sabía que necesitaba, ocurrió en un gran evento en el Palacio de Bellas Artes. Era una noche de gala, un premio a la innovación y la responsabilidad social.
Mi empresa competía en la categoría de tecnología sostenible y la fundación de Sofía en la de impacto social. Estábamos allí no como una pareja en un evento social, sino como dos profesionales siendo reconocidos por su trabajo. Y ganamos. Los dos. Mientras bajábamos del escenario, de la mano, sosteniendo los trofeos de acrílico, la vi. Isabella estaba de pie cerca del bar, junto a un hombre mayor y visiblemente aburrido. Nos observaba, y en su rostro había una mezcla tóxica de envidia, resentimiento y una amarga curiosidad. Nuestros caminos se cruzaron inevitablemente. Alejandro. Sofía, dijo ella, la voz con un tono falsamente adulzado. Felicidades. Por lo visto, la caridad y la ingeniería se han convertido en un negocio muy lucrativo. Sofía, con su gracia inquebrantable, solo sonrió. Es un trabajo que amamos, Isabella. Estamos felices por el reconocimiento. Isabella me miró fijamente, sus ojos buscando una debilidad, un vestigio del hombre que descartó. ¿Quién lo diría? El soñador que no se movía de su sitio se ha convertido en el rey de la fiesta. La miré, a la mujer que una vez tuvo el poder de destruirme con una sola frase. Y no sentí nada. Ni rabia, ni triunfo. Solo una distancia tranquila, la distancia entre dos planetas que ya no compartían la misma órbita. La lección más valiosa que aprendí, Isabella, dije, con la voz tranquila, es que el verdadero beneficio no está en el tamaño del contrato, sino en el legado que construyes. En la fundación que dejas atrás. Me volví hacia Sofía, que me miraba con un amor que era, en sí mismo, mi mayor trofeo. Siento mucho que nunca hayas entendido la diferencia. Le hicimos un educado gesto con la cabeza y seguimos nuestro camino, dejándola atrás, una reliquia de un pasado que ya no tenía poder sobre mí. Fuimos rodeados por amigos y colegas, felicitándonos, y su presencia se disolvió entre la multitud. Más tarde esa noche, en nuestro apartamento, colocamos los dos premios uno al lado del otro en la estantería del salón. Brillaban bajo la luz, símbolos de un éxito construido sobre valores que eran la antítesis de todo lo que Isabella representaba. Ella me dijo, años atrás, que ya no sentía deseo por mí, porque pensó que mi futuro estaba en bancarrota, que mi sueño era una mala inversión. Mirando el premio en mi estantería y a la increíble mujer a mi lado, entendí la verdad final. El deseo de ella era pobre, superficial, atado a un saldo bancario. Mi deseo, el que encontré y construí con Sofía, era el de crear algo significativo, de dejar una huella positiva en el mundo. Y esa, supe con una certeza absoluta, era una clase de riqueza que ella nunca tendría la capacidad de valorar, y mucho menos de poseer.